retiro. Ya lo hemos comenzado, ¿no? Y Dios hace las cosas de una manera extraordinaria. Y yo creo que vamos a disfrutar de tiempos en la presencia de Dios. Así que quiero invitarte a que tengas tu corazón abierto a lo que Dios quiere hacer, quiere obrar. Voy a pedir que pasen por aquí Eunice y Magdiel, que paséis los dos. Eunice se me ha escapado, solo está Magdiel. Muy bien, pasa Magdiel. Las cosas de ser padre. ¿No? Os quería presentar a los dos, pero bueno, te presento a ti. Muy bien, él es Magdiel Mendoza. Su esposa es Eunice Arrieta, pero la conoceréis esta tarde entonces. Y ellos llevan ya unos meses trabajando con nosotros, allí apoyando el punto de misión en Benalup. Ellos vienen desde México, vienen como parte del DNM, están bajo la cobertura y supervisión de nuestro hermano Abel Romero como supervisor de misioneros para Europa. Y ellos están trabajando durante un tiempo aquí, mientras que se preparan, tienen un llamado para Europa, así que tenemos que orar mucho para que su llamado se quede en Cádiz, se quede en el sur de Europa, y no vayan más lejos, por lo menos mientras Dios determine. Pero nos pareció muy buena oportunidad que pudierais conocerlos, invitándolos a compartir y a ministrar en este retiro. Ya los demás nos tenéis muy vistos y bueno, creemos que Dios ha puesto palabra en sus vidas y especialmente, bueno, pues le quiero dar lugar a Magdiel en esta mañana y que ya él nos cuente un poquito más acerca de su vida y su ministerio. Dios les bendiga, ¿cómo están? Estoy seguro que escucharon un niño gritando y llorando al principio del culto. Bueno, ese era mi hijo, 2 años y medio. En México tenemos la frase de los terribles dos. No sé si aquí en España también sean los terribles dos, pero tenemos los terribles dos en este momento, así que mi esposa seguramente debe estar afuera tratando de aleccionarlo, de guiarlo hacia la sabiduría de la corrección. Y no por eso es que no se encuentra aquí, pero vino con nosotros, vino con mis 2 pequeños que ya subieron a tomar sus clases también. Y bueno, venimos de México, yo vengo de Pachuca, Hidalgo, es la ciudad donde nací, y mi esposa viene de Morelia, Michoacán. Tenemos un llamado hacia las naciones, no solamente hacia una sola nación. Nuestro corazón siempre ha sido o se ha inclinado por un trabajo en diferentes lugares. Y llegar a España fue todo un reto, fue todo un desafío, fue complicado, pero las personas que han estado orando por nosotros, que han luchado por nosotros, nos han ayudado y sabemos que es Dios en su tiempo y en su momento. Y a veces uno diría, bueno, pues ya no, se me está pasando el tiempo, ya no soy el mismo joven de antes. Yo me siento joven todavía, estoy por cumplir 40, estoy a 2 de 40. Pero me siento muy contento, muy feliz de estar con ustedes. Quiero agradecer a Enrique y a Fanny por confiar la palabra de este retiro en nosotros. Siempre compartir en eventos como estos tiene un peso, siempre compartir tiene un peso, pero en eventos como estos es un poco más cargado porque la gente espera una palabra de parte de Dios y luego cuando dices, y me toca a mí darla, tienes que hacerlo lo mejor posible. Así que quisiera que me acompañen, por favor, en esta mañana al segundo libro de las Crónicas. Segundo libro de Crónicas. Capítulo 34. Normalmente yo ocupo un solo pasaje para compartir, pero vamos a estar revisando casi todo el 34. Y ahí manténgase en el 34. Es una de las historias más importantes e impresionantes para mí, el segundo libro de las Crónicas, capítulo 34, por todo lo que habla, toda la historia que viene. Me gusta a mí mucho la historia, me gusta mucho estudiar el porqué, razones y situaciones. Dice el primer versículo, capítulo 34, segundo libro de Crónicas: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. ¿Quién tiene 8 años?
Ya están arriba, ¿verdad? Los de 8. ¿Quién es el más pequeño de la sala? No, que está aquí, que está aquí. ¿Quién es el más pequeñito? ¿Cuántos años tienes, hijo? 10 años. Imagínense que Gadiel, de repente, por alguna razón, el rey de España diga, pues yo voy a dimitir y le voy a dar mi reino junto con el presidente o el primer ministro. Voy a dimitir y le voy a dar mi reino y la presidencia de España a Gadiel. ¿Qué sentiría? ¿Qué pensaría? Qué responsabilidad, ¿no? Dice aquí 8 años. Él tiene 10, tiene 2 más que el que recibió el reino. Y es importante entender estos series de detalles que nos ayudan a poder comprender por qué pasó lo que sucedió. Es decir, 8 años, ¿qué eres a los 8 años? Estás en formación, estás en crecimiento, ni siquiera eres adolescente. Pero sigue diciendo, y me gusta mucho cómo dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha o a la izquierda. A los 8 años, ¿cómo no vas a ser rebelde a los 8 años? Si yo con uno de 2 no puedo, imagínate a los 8. Y luego viene la adolescencia, en la época de la rebelión, ¿no? ¿Qué edad tienes, hijo? Perdón. Sí, 12. Estás en la adolescencia. ¿Eres rebelde o no? Poquito, más o menos. ¿Está aquí tus papás? ¿Algún? ¿Sí? Para preguntarle si eres rebelde o no, pero si eres rebelde o no. Más o menos, ¿sí? Entonces, yo recuerdo mi adolescencia. Mi esposa dice que sigo siendo adolescente, ¿verdad? Pero en la adolescencia uno no es muy sensato, pero aún así, la Biblia da testimonio de que un niño de 8 años que se convierte en rey decide seguir a Dios y no se aparta ni a izquierda ni se aparta a derecha. Y me gusta mucho cómo sigue hablando, versículo 3. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, es decir, tenía 8 más 8 de reinado, ¿cuántos tenía? 16, plena adolescencia, plena rebeldía, la pubertad está en todo su esplendor. Él lo que quiere es salir, ir en contra de la familia, ir en contra del papá, de la mamá. Bueno, aquí ya no tenía papá porque el papá había muerto, pero ir en contra de la mamá, ir de fiesta. Imagínate un rey de 16 años de edad, un presidente de 16 años de edad. No sé si aquí en España hay lo que en México llamábamos los juniors. Son hijos de políticos que tienen mucho dinero y se la pasan de reventón. No hay aquí, ¿verdad? Aquí no. En México tenemos los juniors, hijos de políticos, con mucho dinero, adolescentes, jóvenes, que se la pasan en fiestas, en bares, tomando, con autos deportivos, jugando a rancones y un desastre. Bueno, este niño de 16 años de edad comenzó a buscar al Dios de David, su padre. 16 años. Su padre natural era Amón. Su nombre significa constructor o arquitecto. Su padre natural, Amón, había muerto. Si usted quiere revisar la historia de Amón, está en los versículos anteriores, en el capítulo 33, del 21 al 25. Amón era un rey que decidió seguir el camino de la idolatría. Y sus líderes, cuando vieron que era un hombre parecido a su padre, Manasés, decidieron asesinarlo. Y hubo una revuelta y asesinaron a Amón, y Amón murió, dejando un niño de 8 años de edad. Entonces la Biblia de repente parece ser que se le olvida que Amón era su padre y menciona que su padre era David, el cual no era su padre en un sentido real, era su antepasado, probablemente era su tatarabuelo. Pero la palabra sitúa a Josías como hijo directo de David por una decisión que tomó. No apartarse ni izquierda ni apartarse a la derecha, caminar en rectitud, en justicia, en los caminos de Dios. Cuando habla de rectitud, habla de ser un hombre justo. ¿Qué hombre? 16 años de edad, un hombre justo se le menciona. Camino de Dios, que decidió tener una vida acorde a las acciones de David, una vida acorde a las acciones de su padre David, es decir, que amaba al Señor, que buscaba al Señor y no se apartó ni a izquierda ni a derecha, camino recto. A veces a nosotros como hijos de Dios nos vamos poquito a la derecha, poquito a la izquierda. Es cuando hay un problema en el auto, ¿no? Que no hay un problema de balanceo, cuando una rueda está más inflada o menos inflada, o hay un problema de alineamiento.
El auto se va para la izquierda o para la derecha, no hay un balance. Y este muchacho estaba centrado en la palabra del Señor. Sigue diciendo, me gusta mucho cómo sigue diciendo versículo 3. A los 12 años de su reinado, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. ¿Qué edad tenía entonces en este punto? 12 años de su reinado. Si comenzó a los 8 más 12 años de su reinado, 20 años. ¿Quién tiene 20? Ya hay de 20 aquí, ¿no? ¿Alguien de 20? ¿No? ¿Nadie de 20? 18. ¿No hay nadie de 18? 25. ¿Nadie de 25? 30, ¿no? Entre 20 y 30, ¿no? Entre 20 y 30, pues ya no le voy a atinar. Entre 20 y 30, ¿en qué piensan las muchachas de 20 y de 30? El novio, conseguir con quién casarse, ¿no? Aquí no, solamente en Latinoamérica, ¿no? Aquí no, ¿verdad? En Latinoamérica, las de 20 a 30 quieren conseguir con quién casarse, quieren andar de fiesta, qué vestidos se van a poner, a qué centro comercial van a ir. Es un desastre. Pero este muchacho a los 20 años de edad, estando en la plenitud, yo recuerdo mis 20, yo era un desastre a mis 20. Fui hijo pródigo, solo que no me dieron la herencia, ¿no? Es misma historia, solo que sin la parte de la herencia. Yo andaba de rebelde, pero este joven a los 20 años, dice la palabra que comenzó a limpiar Judá y Jerusalén de los lugares altos. Pastor Enrique me dijo que tenía 4 horas para predicar. Solo voy a tomar media hora, no se preocupen. Pero me dijo, ten libertad. Siéntate como en casa. Yo en casa predico 4 horas, pero no voy a tomar tanto. Y dice que comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos. ¿Qué eran los lugares altos? ¿Qué era el ejército del cielo? ¿Qué era todo esto que menciona? Quiero leer todo el versículo 3. A los 8 años comenzó su reinado siendo un muchacho y comenzó a buscar al Dios de David su padre. A los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. ¿Qué significa todo esto? Lugares altos, ejército del cielo, imágenes fundidas. Bueno, en aquel entonces había la adoración ritual a diferentes dioses, especialmente 2, Baal y Astarte. Y estos diferentes dioses tenían cierto tipo de acercarse a ellos, ciertos rituales, cierta manera de darle adoración. No se le daba adoración de cualquier forma, era una manera específica. Y habla acerca de los lugares altos, eran una especie de pequeños casas pequeñitas, una especie de altares en donde ahí se hacía sacrificios. Y había en diferentes partes de las ciudades, diferentes lugares altos. Y había una adoración al ejército del cielo, es decir, a las estrellas, a las constelaciones. Adoraban al zodiaco. ¿Alguien le ha dado su signo zodiacal? ¿No? ¿Alguien es Piscis, Tauro? ¿No? ¿No? ¿Alguien? Bueno, esas adoraciones eran adoraciones paganas que estaban en contra de la palabra de Dios. Y entonces este muchacho empezó a quitar todo eso. A los que te han leído la mano alguna vez, las cartas, te han leído el café. Bueno, todo eso estaba dentro del pueblo de Israel. Y este muchacho empezó a decir, bueno, eso no está bien. Eso está en contra de la palabra de Dios. Y empezó a quitarlo poco a poco la idolatría. Pero quiero centrar lo que la palabra enseña acerca de 2 tipos de dioses o divinidades. Versículo 4. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, y despedazó también las imágenes de acera, y las esculturas, y las estatuas fundidas, y desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios allí. La diosa Acera, Astarte, Astarot, Inanna o Isis es la misma en diferentes culturas. Es diosa de los fenicios, de los tartesos. ¿Alguien conoce la cultura tartesa? Acentuada aquí, en el sur de España. Los sumerios y los sidonios. ¿A alguien le suena la palabra sidonios? Aquí hay un lugar que se llama Medina de Sidonia. Yo empecé a investigar quién era esta Astarte, Acera, Astarot, y me encontré que era un culto
dedicado a la fertilidad de la tierra y a la fertilidad de las mujeres. Y era un culto en donde no había sacerdotes, sino que había sacerdotisas. Ahí en Sevilla encontraron un lugar en donde había un templo dedicado a Astarte. Y una de las imágenes más importantes e impresionantes de esa época se encuentra en Sevilla. Y era una mujer que está sentada en un trono con alas de águila. Ahora que lleguen a su casa, busquen Astarte encontrada en Sevilla y la van a encontrar ahí. Es decir, que ese culto idolátrico en Israel llegó hasta acá a través de los sidonios, a través de los sumerios, de los tartesos. Y este culto consistía, tenemos niños de 10 y 12, ya pueden escuchar ese tipo de contenido, espero. Este tipo de adoración se le llamaba la sagrada prostitución, porque para ser sacerdotisa tenías que, la manera de adorar a Astarte o a Acera era tener relaciones con los hombres. Y cuando una mujer estaba en edad casadera y se iba a casar, normalmente la virginidad era importante en aquel entonces, yo creo que hoy también, pero era demasiado importante. Entonces cuando se iba a casar una mujer, 7 días antes de casarse tenía que rendirle culto a Acera. Así que 7 días antes las mujeres casaderas tenían que ir delante de Acera y empezar un programa de 7 días de prostitución con diferentes hombres. ¿Para qué? Para que cuando se casara con su esposo tuviera un vientre fértil. Así que el culto a Acera, el culto a Astarte era un culto de una situación sexual terrible, complicada. Se adoraba a la naturaleza, se sacrificaba caballos, se sacrificaban toros y se representaba a la mujer empoderada. No estoy en contra del empoderamiento de las mujeres, quiero aclarar. Pero había una fuerza de belleza y un poder de seducción sobre los hombres. Se tejían tiendas afuera del templo y había diferentes mujeres teniendo relaciones sexuales con diferentes hombres. Hay un lugar que se llamaba Corinto en el Nuevo Testamento y se decía vamos a corintiarizar, porque arriba en la ciudad de Corinto había un templo donde bajaban todas las tardes 1000 prostitutas a tener relaciones con toda la gente que llegaba en aquel entonces en el puerto de Corinto. Bueno, era más o menos el mismo tipo de adoración idolátrica dentro del pueblo de Israel. También cuando Astarte demandaba la muerte del primer hijo varón. Es decir, adorar a Acera, adorar a Astarte era romper con todos los principios establecidos por Dios, dados a Moisés en el Sinaí, en la ley. Y Amón, el padre de Josías, había permitido que esta adoración idolátrica entrara al pueblo de Israel. Así que este muchacho de 20 años, imagínense, 20 años de edad, mi esposa dice, la edad de la punzada, donde las hormonas están a flor de piel, donde uno lo que quiere es explorar su juventud, explorar su sexualidad, decide voluntariamente ir en contra de la adoración idolátrica de Acera y guardarse para Dios. Y no solamente ir en contra de esta adoración, sino que el pueblo a su alrededor, el pueblo que él gobernaba, él era el rey. ¿Quién le iba a decir algo si era el rey? El pueblo a su alrededor no adorara a Astarte, no adorara a Acera. ¿Por qué? Porque adorar a Acera, adorar a Astarte era la destrucción familiar, era rendirle culto a la promiscuidad. Y esta situación estaba muy adentro del pueblo de Israel. Estaba comprometida de tal manera que había, imagínense que de repente aquí ponemos una estatua de San Judas Tadeo. ¿Alguien conoce al santo San Judas Tadeo? ¿Sí? Y la ponemos aquí. ¿Qué dirían, hermanos? Si de repente hay un cambio de pastor o de repente al hermano Enrique se le mete la locura y dice San Juditas Tadeo. Y dicen, ¿qué creen? Y de repente no le avisa a nadie y llegan y aquí hay una estatua de San Judas Tadeo. ¿Qué dirían, hermanos? Se ha vuelto loco. Y aparte diga, a ver,
La mitad de las ofrendas para San Judas Tadeo. Y el que no adore a San Judas Tadeo, así le va a ir, lo expulsamos. Eso fue lo que hizo Manasés, el abuelito de este muchacho. Empezó a poner estatuas dentro del templo. Y empezó a decirle a las nuevas generaciones, ahora no solamente van a adorar a Jehová, también van a adorar a San Judas, bueno, a Astarte. O sea, tan adentro estaba este culto dentro del pueblo de Israel, que hasta dentro de la casa de Jehová había estatuas dedicadas a estas deidades. Es decir, el pueblo se había corrompido terriblemente y había mujeres sacerdotisas que levantaban ese tipo de culto y lo querían meter adentro. Pero no solamente estaba ese culto, estaba el culto a los Baales, a las imágenes del sol, especialmente a Moloch, Melec o Milco, dios cananeo o fenicio. A este dios, que era un dios con forma humana, pero la cabeza de un toro, se le sacrificaban las cosechas. Pero había un sacrificio especial que le gustaba a Moloch. Moloch era una especie de estatua de hierro, en donde tenía las manos extendidas de esta manera y se calentaba por la parte de atrás. Estaba sentado, estaba como una especie de trono sentado y tenía las manos extendidas. Entonces tú llegabas con tu bebé recién nacido, 7, 8 días de nacido, y lo ponías en las manos de Moloch. Y las manos estaban rojo incandescente, porque era de hierro, Y a Moloch le gustaba escuchar el llanto de los bebés muriendo. Y había una serie de tambores que se tocaban, pam, 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 para que los padres no escucharan el llanto. Pero no funcionaba si el papá iba obligado, si la mamá iba obligada, porque el papá tenía que querer. Dice la palabra que el abuelito de este joven, Manasés, pasó por sus hijos al fuego. No es que los pasó por el fuego, no, los mató. Los ofreció a Moloch, el sacrificio de niños. ¿Por qué? ¿Por qué el sacrificio de niños? Porque el llanto de un niño, decía, la adoración a Moloch, era un llanto más puro. Y como era un llanto más puro, entonces eso le gustaba a este Dios. Estaba prohibido a los padres llorar, no podían llorar, tenían que hacerlo felices. Así que estos dos deidades, estos dos ídolos estaban arraigados en la cultura israelita, en el pueblo de Dios. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo se metieron estas dos divinidades tan adentro del pueblo de Israel? En donde la sexualidad se convirtió en una situación terrible, en promiscuidad, en donde la familia empezó a romperse. Yo hubiera muerto, porque a los que les gustaban eran los primogénitos. Yo soy primogénito, yo hubiera muerto. ¿Hay algún otro primogénito aquí? ¿Soy el único? Adiós, muchachos. Ya no estuviéramos aquí. Dentro del pueblo de Israel, no es que allá la gente malvada que adora, no, es que los que están allá en Egipto, no, los de África, ya ven que tienen sus tradiciones media raras, no, los aztecas allá no, era dentro del pueblo de Israel. El pueblo de Israel decidió abandonar a Dios, y este muchacho decidió derribar, romper, hacer pedazos, hasta que hicieran polvo las estatuas y quemar el polvo de las estatuas, destruir completamente, reventar, romper, herir, quebrar, cortar, quemar, todo lo que tiene que ver con raer, con exterminar, no solamente de las estatuas, sino a los sacerdotes que adoraban a esos dioses, les dio cuello, los sacrificó, los mató, y no conforme con eso, quemó sus cuerpos y dijo, no puede haber idolatría en mi casa. ¿Cuánto tarda un alcohólico en rehabilitarse? ¿Alguien sabe? 2 años, ¿alguien da más, da menos? El programa es más o menos de 2 años, pero científicamente se establece que se ocupan 5 años desde la última vez que tomó su última copa. Tienen que pasar 5 años sin tomar nada para que se le dé de alta y esté rehabilitado. Josías
pasó 6 años quitando y limpiando la casa de Dios. 6 años. No permitió que hubiera nadie. Quiero seguir leyendo. Además, versículo 5, quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, entonces volvió a Jerusalén. Es decir, este muchacho le dedicó tiempo, le dedicó espacio, hizo una campaña nacional que duró 6 años en contra de estas divinidades para quitarlas de su nación. No era solamente de que les daba un consejo, mira, ya no lo hagas. No, era el rey, aparte podía hacerlo, ¿no? Uno como pastor lo que tiene que hacer es aconsejar y la persona decide si sí o si no. Pero en este caso él era el rey y dijo, no, en mi nación no va a haber más nada de esto y lo voy a erradicar, lo voy a quitar. No puede haber idolatría en mi nación. Yo decido buscar a Dios. Y eso fue lo que hizo. Decidió buscar a Dios. Así que ¿cuántos años tenía cuando comenzó? 20. 20 años. Se tardó 6. 26 años tenía cuando terminó. Versículo 8. A los 18 años de su reinado. Sí, 26 años. Después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalías, y a Masías, gobernador de la ciudad, a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. La casa de Jehová, su Dios, estaba destruida. ¿Por qué? Porque todo el mundo había adorado a otros dioses. Me gusta mucho este punto, esta parte, porque cuando él empieza a reparar la casa de Jehová, hasta aquí uno pareciera que este muchacho tenía una guía, tenía un libro, tenía un manual, había descargado en su tablet las diferentes Biblias que hoy podemos descargar y tenía a su alcance la palabra de Dios. Pero lo que había en ese entonces solamente era la palabra de Dios de forma oral. No tenían los libros de la ley, no tenían los libros de la escritura. Y dice la palabra de Dios que cuando empezaron a limpiar la casa de Jehová, a repararla, a darle mantenimiento porque la habían olvidado, encontraron los libros, encontraron la palabra de Dios. Dice el versículo 14, y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dado por medio de Moisés. Hasta ese momento encontraron el libro de la ley. Es decir, ahí todavía no estaba escrito el libro del profeta Jeremías. Estaba por escribirse, se estaba escribiendo. Es decir, encontraron los primeros 5 libros de la Biblia. Encontraron por lo menos hasta el profeta Samuel y encontraron los libros de los escritos de David, los salmos que había hasta ese entonces. Pero lo que empezaron a leer fue justamente los 5 primeros libros de la Biblia, donde viene la ley, donde viene escrito que si abandonas a Dios, Dios traería destrucción. Porque es lo que le dice Dios a Moisés, le dice, dile al pueblo, ya que tú no vas a entrar a la tierra prometida, que si ellos me buscan, si ellos me aman, yo les bendeciré y traeré bendición sobre bendición. Pero si se apartan de mí, entonces traeré maldición sobre ellos. No deben apartarse de mí, no deben adorar a otros dioses, porque soy un Dios celoso. Soy un Dios solo para mí. ¿O a poco ustedes, hermanas, les gusta compartir a su marido? Sí, a ver, levante una que diga, a mí sí. ¿No? Ninguna, ¿verdad? Es mío. ¿O de quién es su marido? Ahora diga, sí, con mío, pues es de usted. No está aquí mi esposa, sino diría, fuera la primera que diría, mío. Mío. Dios tampoco quiere compartirnos. Entonces Dios estableció, si se apartan de mí, vendrán destrucción sobre ustedes. Entonces, encuentran el libro de la ley. Y dice el versículo 15, y dando cuentas Hilcías dijo el escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado, es decir, la reparación de la casa de Dios. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. No se puso a leer un pasaje, leyó todo el libro.
delante del rey. Los primeros 5 libros de la Biblia leídos delante del rey. Versículo 19. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Asim, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de estas palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. En este punto yo quiero hacer una reflexión conforme a este muchacho, Josías. Mi esposa no me dejó, qué bueno que no está, a ver si no está por ahí, a ver si no lo ven yo. Mi esposa no me dejó ponerle a mi hijo, uno de mis hijos, Josías. No le gustaba el nombre. A mí me encantaba ese nombre, Josías. Y yo dije, si algún día tengo un hijo le voy a poner Josías. No, ni uno se llama Josías. A mi esposa no le gustaba el nombre. Para mí Josías es uno de los hombres más importantes, porque teniendo 26 años, 26. ¿Hace cuánto tuvimos 26 nosotros? Ya caminó, ¿verdad? A los 26 años de edad, este muchacho decidió, bueno, desde los 8 a los 20, decidió caminar delante de Dios sin apartarse ni a izquierda ni a derecha. Su vida era una vida íntegra delante de Dios. Caminaba conforme a lo que le había enseñado seguramente su mamá. Seguramente los sacerdotes que quedaban de Jehová, lo que le habían enseñado, caminaba conforme a la palabra del Señor. Se había dedicado a quitar la idolatría del corazón del pueblo. Él no tenía nada en su contra, es decir, su récord delante de Dios, 0 faltas. No había faltas. Y cuando el rey Josías empieza a quitar la idolatría del pueblo, a sacar la idolatría del pueblo, a hacerla a un lado, no lo hace rápido, le cuesta, porque el pueblo se resiste. Se resiste para sacar la idolatría. ¿Te ha costado sacar alguna cuestión idolátrica de tu corazón? Porque hoy podemos decir, bueno, yo no hago mandas, yo no hago caminatas, ¿cómo se llaman aquí las procesiones? Yo no hago procesiones, yo ya no soy de allá, yo ya no creo en aquello. Pero hay situaciones en nuestro corazón que nos roban el primer lugar, y eso es algo importante que a veces nosotros malentendemos. Decimos, no, es que el primer lugar en mi corazón es Dios, luego el segundo lugar es mi familia, luego el tercer lugar es mi trabajo, y Dios dice, yo no quiero el primer lugar en tu corazón. ¿Qué dice Dios? Yo quiero todo. Es decir, que no hay espacio para nadie más cuando uno le da el corazón a Dios. Entonces, a veces nosotros tenemos ídolos en nuestro corazón. No sé cuáles tenga usted. En algún momento uno de mis hijos se estaba convirtiendo en mi ídolo. Yo lo adoraba, lo amaba con todo mi cuerpo. El primero, porque ya cuando se nació el segundo, pues uno ya entiende, ¿verdad? Porque era el único, ¿no? Mi hijo para acá y nadie me lo toque. Y luego mi papá lo agarraba y lo hacía llorar. No lo hagas llorar, y me peleaba con mi papá. Y mi suegro le tomaba una foto, la subía al Facebook. Y yo, ¿pero por qué la subí al Facebook? La foto si yo no quiero que se la suba. Y yo era así sobreprotector con mi hijo. Yo empecé a adorar a mi hijo. Yo no me daba cuenta. Y empecé a tener ese cariño, ese amor exacerbado por él. Algunos adoran a su equipo de fútbol, a su trabajo. ¿Qué es lo que ocupa un lugar en tu corazón que no debe ocupar? Bueno, Josías decidió quitar todo eso. Decidió arrancarlo. Y dice la palabra del Señor que lo logró quitar todo eso del pueblo de Israel y caminó delante de Dios, reparó la casa de Dios, la restauró. Puso un lugar y acomodó el lugar para que la gente pudiera venir a adorar a Dios. No solamente quitó la idolatría, sino que decidió que el pueblo necesitaba un lugar para adorar a Dios, y restauró la comunión con Dios. Recuperó la habitación de Dios, la limpió. Y cuando se encuentra con el libro de la ley y empieza a leer lo que dice el libro de la ley, se da cuenta que sus padres, que sus hijos, que el pueblo a su alrededor había pecado contra Dios. Y entonces dice, grande destrucción viene en contra de nosotros. Oye, pero si él no había hecho nada malo. Me gusta mucho cómo dice, la ira de Jehová es grande sobre nosotros. Él había hecho las cosas bien, pero él entiende que nuestros padres no guardaron su palabra. Él tomó la responsabilidad de sus padres. Él tomó la responsabilidad del pueblo sobre sí mismo y dice, tenemos que
ponernos a cuentas con Dios. Tenemos que buscar al Señor. Tenemos que a pesar de que yo me he portado bien, pues yo no puedo ser ajeno a la sociedad en la que vivo. No puedo ser ajeno al pueblo en el que vivo. No puedo decir, bueno, ellos, los Hernández. No, yo soy Mendoza. Los Arrieta, mi esposa es Arrieta. Los Arrieta. Yo soy Mendoza, mi familia. No, no puedo hacer eso. Josías dice, no, nosotros, el pueblo. Yo, pues bueno, yo soy mexicano. ¿A mí qué me importan los españoles? Yo soy mexicano, ¿qué me importan los alemanes? No, bueno, los de Cataluña, ellos que se quieren separar del país. Nosotros aquí somos lindos. Sí, los catalanes, nosotros somos de aquí, de Andalucía. Mis hijos ya empezaron a hablar andaluz, por cierto. Somos andaluces, esos son los que se quieren separar. Nosotros no somos revoltosos. No, nosotros, ¿yo qué? Yo no soy de Benalup, los de Benalup, ellos. Los de Vejer, nosotros somos de Cádiz, nosotros somos una iglesia bien. No, aquí dice que este muchacho dice, a ver, yo me he portado bien, tengo 26 años, he hecho todo bien, pero él decide tomar la responsabilidad de los demás sobre sus hombros y decir, a ver muchachos, váyanme a consultar a Dios, porque eso no está bien. Y es interesante la respuesta de Dios. Si me acompañan, por ejemplo, al capítulo 22, dice, entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Tikvá, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, el cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Esta historia me gusta porque, ¿cómo se llama nuestro retiro? Momento. Hay un momento importante, relevante, que hasta este punto no ha sido revelado. Y dice, y ella respondió, Jehová Dios de Israel ha dicho así. Es decir, fíjese, viene un rey que es todo bueno, todo lindo, ama al Señor, es santo, vive en santidad, no ha pecado, no se ha apartado ni a izquierda ni a derecha, se da cuenta que viene una destrucción sobre Israel, toma la responsabilidad que no le corresponde sobre él mismo porque él es el rey y dice, bueno, yo soy el rey, me voy a hacer responsable del pecado de mis padres, del pecado de toda la gente que estuvo adorando a otros dioses mientras yo empecé a reinar. Pregúntenle a Jehová qué dice acerca de esta situación, porque pues, yo soy el responsable. Aunque no le correspondía, digamos, religiosamente, él dice, yo soy el responsable, yo quiero preguntar a Jehová. Y lo que le responde a Jehová dice, y ella respondió, Jehová Dios de Israel ha dicho así, dile al varón que los he enviado, que así dice Jehová, versículo 24, he aquí yo traigo mal sobre este lugar. A ver, ¿cómo? Si nos hemos portado bien, si hemos hecho las cosas bien, y sigue diciendo, y sobre los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con las obras de sus manos, por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Golpean esas palabras, porque no le están preguntando a San Judas Tadeo que teníamos aquí hace rato, están preguntando al Dios verdadero. Y el Dios verdadero dice, sí, yo voy a traer destrucción sobre la tierra. Esa va a venir. Por cuanto mi pueblo, no las naciones de al lado, no los filisteos que son malvados, no los amorreos que son, no los babilonios, no los mexicanos, no. Mi pueblo, mi gente, los que mi pueblo me ha abandonado con la obra de sus manos. Entonces es impresionante este momento y el punto es que Josías, hasta este punto no sabemos qué pasó con Josías, no dice la palabra, no menciona el cronista, ni tampoco, porque esta historia se repite en el libro de los Reyes, tampoco en el libro de los Reyes menciona qué sucede o qué pasó con Josías o cómo es que Josías recibe la noticia, pero me gusta mucho cómo lo dice aquí. Dice, versículo 26, mas al rey de Judá, que los ha enviado a consultar a Jehová, así diréis,
No había manera de que esta mujer, la profetisa Hulda, hubiese podido estar delante del rey cuando sucedió esto. Lo que vamos a leer no es lo que dice la profetisa Hulda. Lo que vamos a leer es como Dios miró a Josías. Así que ponga atención. Dice, mas al rey de Judá, que los envió a consultar a Jehová, le diréis así: Jehová, Dios de Israel, ha dicho, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír las palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído. Yo también te escuché. Cuando Josías recibe las palabras y le dice el lector, le dice Safán, mira, estas son las palabras. Y Josías empieza a escuchar que si abandonan a Dios, que si adoran a los dioses de las naciones a donde las iba a introducir Dios, Dios los iba a dejar y iba a traer una destrucción sobre ellos. Pasa esto, pero esto no lo narran atrás. No lo narran cuando pasa esto, lo narra Dios y dice, yo vi lo que hiciste cuando escuchaste. Yo vi tu corazón. Yo te veo. Parece que no, pero yo te veo. Este momento es un momento en donde Dios está mostrando cómo ve a Josías. Dios mira así a Josías. Ve a un hombre arrepentido, un hombre que se dispuso a escuchar las palabras, que puso su corazón y le puso entendimiento, pero no solo entendimiento. La manera en cómo está construida la oración es que no solamente escuchó. Hermanas, ¿alguna vez le han dicho a su esposo, oye, por favor, tira la basura? ¿Y no la tira? ¿Sí les ha pasado? ¿Sí o no? Oye, mi vida, ¿puedes tirar la basura? ¿Y cómo contesta el esposo? Sí, amor, ahí voy. ¿Escucha o no escucha? ¿Lo hace o no lo hace? Es decir, sí, escuchó las palabras. Yo escucho como, sí, mi amor, eso es lo que yo escucho. Pero aquí hay un entendimiento, hay un escuchar diferente, hay un escuchar con el corazón. Es decir, el muchacho de 26 años de edad está escuchando las palabras y su corazón está siendo maleable. Es decir, está entendiendo y tiene un corazón que puede ser maleable, que está teniendo obediencia para con Dios. Dice, escuchaste las palabras y tu corazón se conmovió, tu corazón se hizo suave. No era un corazón duro, no, eso no, un corazón duro se conmovió y te humillaste. No dices, bueno, yo soy el rey, yo me he portado bien, yo no he hecho nada malo. No, y te humillaste. Y luego me gusta esta parte porque dice, y rasgaste tus vestidos. Se quita los vestidos de rey, deja su título, deja su lugar, y luego dice, y lloraste con dolor, con lamento. Este momento era decisivo para la vida de Josías, no porque los que estaban ahí lo vieran, no porque era algo para fingir, no, era un momento en donde la palabra de Dios llegó a la vida de Josías después de muchos años donde no se había escuchado la lectura de ese libro, donde no se había leído ese libro, estaba olvidado y se lee nuevamente después de mucho tiempo, de 3 generaciones, se vuelve a leer ese libro y se vuelve a escuchar la palabra de Dios. Ese momento donde llega la palabra a su vida, Josías lo entiende y empieza a llorar, y empieza a derramar su corazón y Dios lo escucha. Dios lo escucha. Me gusta mucho cómo dice Dios, yo voy a traer la destrucción, esta destrucción va a venir, esto va a pasar porque yo lo dije, mi palabra no va a cambiar, destrucción vendrá. Hace rato mientras estábamos en el tiempo de la ministración y una de las hermanas hablaba y decía que vendrían tiempos difíciles. Y dije, caray, sí vienen tiempos difíciles, vienen tiempos más difíciles. Estamos en medio de la definición del mundo a nivel global. Lo que pasa en los próximos 5 años definirá en qué mundo van a vivir nuestros hijos y nuestros nietos. Las naciones se están acomodando para desarrollar nuevas tecnologías, nuevo tipo de gobierno, nuevos tipos de dioses. Acaba de morir Akira Toriyama. ¿Alguien sabe quién es Akira Toriyama?
Los que no saben quién es Akira Toriyama, es alguien que creó, desarrolló y diseñó un manga. ¿Alguien sabe qué es un manga? Un manga es una especie de cómic en japonés que se llama Dragon Ball. ¿Alguien ha escuchado hablar de Dragon Ball? Levante la mano conmigo. Goku. ¿No? Levante la mano. ¿Sí? ¿Sabe quién es Goku? Es como cultural, ¿no? Dentro de la saga de Dragon Ball y de Goku hay diferentes dioses. Goku es Dios, en cierto sentido. Y en todo el mundo están pugnando para que el 8M ya no sea el Día Internacional de la Mujer, sino sea el Día de Dragon Ball. Ya hay una secta que adora a Goku en Colombia. Todo eso, ay, eso no, sí, son cosas que están pasando, son cosas que se están estableciendo, nuevos dioses, nuevas cosas a quien adorar, nuevos momentos importantes. Que se quite la adoración hacia Dios, que se quite la adoración a Cristo, que se vea al cristiano como algo retrógrada, malvado, destructor, y al Dios al que adoramos como alguien que no existe. Estamos en un momento difícil, la destrucción vendrá, Dios la ha permitido, pero me gusta cómo dice, más al que te envió, más al que escuchó mis palabras, conmovió su corazón, se humilló, rasgó sus vestidos y lloró delante de mi presencia. Diréis así. He aquí, versículo 28. He aquí yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz. Tus ojos no verán todo el mal que traigo sobre este lugar y sobre los moradores de la tierra. Es decir, tú que has decidido amarme, adorarme, va a venir la destrucción, pero no en tu tiempo. Vivirás en paz. Yo no sé cuántos años el Señor ha retardado su ira sobre nosotros, sobre nuestras naciones. Yo vengo de una nación sumamente idolátrica, extremadamente idolátrica. Creo que aquí estamos en otra nación también sumamente idolátrica. Compartimos el mismo mal. Bueno, nosotros somos muy marianos. Los mexicanos adoran demasiado en exceso a María. No a María, a Guadalupe en realidad. Que parece la misma, pero es más negrita que la de acá. Y el Señor traerá la justa recompensa, porque es un Dios justo. También algo que escuché de lo que habla en la administración es que yo soy un Dios justo. En su justicia traerá el pago. Pero ese es el momento importante. Hay un momento importante en donde nosotros tenemos que decidir. No porque la gente esté a nuestro alrededor y vea, o por lo que publicamos en las redes sociales y nos vean de manera linda. No. Es un momento. El rey estaba con su cuerpo ejecutivo. El rey estaba con sus líderes solamente en una especie de consejo íntimo de cómo se gobierna el reino. Y allí, mientras escuchaba las palabras de Dios, su corazón no dijo, bueno, pero si yo he hecho las cosas bien. ¿Le ha pasado que de repente usted regaña a uno de sus hijos que no se ha portado mal y le dice, pero a mí por qué me regañas, papá? Es mi hermano. ¿O le ha pasado a usted que su jefe lo va a correr o lo va a despedir? Oye, pero si yo siempre llego temprano, ese que llega bien tarde siempre, él no lo corre. Josías no dijo, yo soy el mejor de todos los reyes. No me he apartado ni a izquierda ni a derecha. Es más, David se apartó de la izquierda. Yo no. Lo pudo haber dicho, porque cuando David quiere construirle la casa a Dios, Dios le dice, no puedes construir la casa tú. ¿Pero por qué, Señor? Porque tus manos están manchadas de sangre. Mataste a uno de tus amigos, te acostaste con su mujer. No puedes. Él pudo haber dicho eso, yo no he hecho lo que hizo David, soy mejor. Pero no fue lo que hizo. Se humilló delante de Dios. Y es que esta palabra, ¿cómo nos cuesta? Humillarnos delante de Dios. ¿Qué significa, hermano? Una vez me preguntó un hombre, pero es que ¿qué significa humillarse? Porque humillarse significa hincarse, arrastrarse delante de Dios, no. Uno puede ser humilde, pero humillarte delante de Dios es decir, ¿quién se puede sostener delante de Dios en pie por su propia prudencia, por sus propios hechos? Nadie. Estamos en un momento importante del mundo. Es el momento más crítico.
Nunca había habido tanta violencia en el mundo como en los 2020, como en esta época de los 20. Nunca había habido tantas muertes en el mundo, nunca había habido tanto narcotráfico en el mundo, nunca había habido tanta prostitución en el mundo, nunca había habido tanta trata de niños en el mundo, nunca había habido tanta destrucción en todo el mundo, en todo el tiempo que el mundo existe, como esta década. Y nosotros tenemos que tomar una definición clara por Dios. O nos mantenemos en el Señor, nos humillamos delante de Él, nuestro corazón se conmueve, nos quitamos de títulos y de lugares que creemos que tenemos o que merecemos y entregamos nuestro corazón a Dios y Dios obrará, o creemos que podemos lograrlo por nuestras propias metas. Creemos que podemos lograrlo por lo que hacemos, por lo que sabemos, por lo que tenemos, por lo que estudiamos, por lo que podemos. Necesitamos humillarnos delante de Dios y recordar ese momento donde le dijimos al Señor: Señor, aquí estoy. No soy nada, soy un pecador. Este muchacho es lo único que le faltaba decir: soy un pecador. Se rasgó las vestiduras y lloró delante de Dios. Fue el mejor rey de Israel. ¿Me pueden acompañar con la música, Quique? Por favor. Versículo 30. Escuche con atención esto antes de que se levante. Y subió el rey a la casa de Jehová, con él y todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el menor. Desde el mayor hasta el menor. Y leyó a oídos de todos ellos las palabras del libro del pacto que había sido hallada en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová, de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Pero escuche lo que sigue adelante. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén, en Benjamín, los moradores de Jerusalén, hicieron entonces conforme al pacto de Dios, el Dios de sus padres. Mire, yo no soy el rey de nadie, yo no puedo obligar a nadie. Josías podía porque era el rey, casi era una ley. Pero tengo bajo mi autoridad, bajo mi mando y mi dirección a 4 personas. Por mucho que mi esposa diga: ay, no, yo soy más. Mi esposa está bajo mi autoridad. Y los 3 pequeñitos también. Es mi tarea obligarlos a que caminen conforme a la palabra del Señor. Sé que esta palabra no nos gusta, obligar, porque estamos en la época de los derechos, en la época donde todo el mundo tiene derechos, todo el mundo puede, pero Josías dijo: yo voy a obligar a mi gente a que camine delante del Señor. Y si a veces tengo que ser duro, voy a ser duro. Las familias estaban destruidas por los ídolos que se habían adorado hace algunos años atrás. Estaba en una reconstrucción familiar, una reconstrucción de su reino. Y tomó una decisión clara: obligar a su familia, obligar a su pueblo a buscar a Dios y a comprometerse con Dios. Si tú le preguntas a un niño: oye, ¿quieres compartir tu chocolate con tu hermano? ¿Qué te va a decir el niño? No, pero si tú lo obligas, tiene que hacerlo. Y conforme vaya creciendo, ese niño va entendiendo que compartir está bien, que compartir es bueno. Josías tomó una decisión para su pueblo. Yo no puedo tomar una decisión para ti. Dios me dio a 4 personas que supervisar todos los días. Como pastores podemos dar directrices, damos consejos, establecemos normas dentro de la iglesia, pero lo que hace el cristiano cuando sale de este lugar afuera es su responsabilidad. Yo quiero invitarte a que tomes una decisión con respecto a tu vida, pero no solo con respecto a la tuya, sino con respecto a la vida de tu familia, de tus papás, de tus hijos, de tu esposo o de tu esposa. Tú puedes decir: es que mi esposa no viene, es que mi esposo no viene, es que mis hijos no quieren, es que mis papás. Decide caminar conforme a la palabra del Señor. Y conforme camines, empieza a decirle a las personas que eres un hijo de Dios, que tu corazón se conmueva con su palabra,
que cuando escuches el mensaje, sin importar quién lo diga, tu corazón sea un corazón dispuesto a cambiar, dispuesto a darle al Señor lo que Él te pide. Y la gente que esté bajo tu cargo, enseñarle: mira, aquí vamos a orar cuando comemos, damos gracias por los alimentos, no comemos por comer. Aquí al dormirnos buscamos la bendición del Señor y no nos levantamos, sino antes preguntamos a Dios qué quiere de este día y se lo entregamos al Señor. Es un tiempo decisivo en donde podemos cambiar el futuro de nuestra nación. Sí, de nuestra nación. Y todo el mal que ha de venir sobre esta tierra, no lo veamos. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Estamos frente a tiempos de decisiones, mis amados hermanos. Tenemos que tomar decisiones serias con respecto a nuestras vidas y las vidas de nuestras familias. El gobierno puede decir una cosa, la sociedad puede decir otra cosa, pero Dios hoy nos habla y nos dice: es el momento de humillarse delante de mí, es el momento de pelear por los tuyos, es el momento ahora. Mañana será tarde, decía una de las palabras que recibimos. Mañana será tarde. El momento es ahora. ¿Por qué no vienes? Pasa al altar, ven. Quiero orar por ti. Ven. Mientras